Genial, pues empezamos. Buenos días, bienvenidos a este taller. Teníamos muchas ganas de hacerlo. Quizá muchos de vosotros sea la primera vez que nos veis. Es la primera vez que participáis en nuestros talleres, así que estamos muy contentos de que hayáis venido. Y también estamos muy contentos de ofreceros interpretación en todos los idiomas. Sabemos que habrá gente que no hable inglés. Cuando usáis el chat, por favor, intentad hacerlo en inglés. Si no podéis escribir en el chat en inglés, levantad la mano y así os podrán interpretar. Porque así es más fácil que pedirle al intérprete de turno que lo diga en voz alta, interpretándolo del chat. Bueno, la agenda en pantalla. Vamos a tener 3 sesiones. La primera, desplazamiento de conductores y el transporte de pasajeros, los reglamentos de la Comisión Europea y luego compartiremos puntos de vista. Os pido que, como actuáis a nivel nacional, os leáis las preguntas para ver si hay alguna duda. La segunda sesión es sobre la información de servicios ocasionales de transporte de pasajeros. Aquí también presentarán los resultados de un estudio desde la Comisión y luego también os pedimos que hagáis preguntas y discutamos un poco lo presentado. La tercera sesión es de la semana del camión y del bus. Y aquí, desde la unidad de ejecución de ELA, nos darán una charla sobre cómo han estado funcionando estas semanas. Siguiente diapositiva, por favor. Ya lo sabéis, se os ha informado de ello. Se está grabando este taller y las presentaciones luego se publicarán en nuestro canal de YouTube. El chat no. Vamos a cortar las discusiones, así que no os preocupéis, podéis levantar la mano y hablar y lo que subiremos serán las presentaciones y todo quedará publicado en YouTube. Y podéis ver que hay otros talleres anteriores ahí publicados. Si vais al canal de la Autoridad Europea del Trabajo, los veis. Y hay muchos vídeos y todos en diferentes versiones de idiomas. Así que en unas 3 semanas después del taller veréis todas las versiones con todos los idiomas. Así que si queréis podéis seguirnos en YouTube y llegarán más vídeos, no solo este, si estáis suscritos al canal. Bueno, y ahora le voy a pasar el micro a mi compañero Federico. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias, Ubona. Bienvenidos a todos. Bienvenidos a este taller. ¿Es la primera vez que conocéis ELA? Bueno, pues os doy la bienvenida a estas actividades. Un pequeño recordatorio para quienes no nos conocen. Somos una agencia nueva, la Autoridad Laboral Europea, desde 2019 y nuestro objetivo es fomentar la cooperación entre Estados miembros, compañeros en el mundo social, en el trabajo dentro de la Unión Europea. Y esto incluye el sector del transporte. Y por eso estamos hoy aquí. Nuestro objetivo es ayudar a la Comisión Europea
apoyar a los Estados miembros y sus autoridades y a sus compañeros para poner en marcha la legislación y movernos como uno, en este caso en concreto. También nos encargamos del desplazamiento de trabajadores, la coordinación social y otros temas. Dentro de este contexto, el transporte por carretera, tenemos un marco de acción para el transporte de carretera. En la siguiente diapositiva lo vemos. Este marco está compuesto de 3 pilares. Los pilares cubren las actividades que hace ELA: información, cooperación y puesta en marcha. El pilar de la puesta en marcha lo dejaremos para otra sesión, pero es solo para nombrarlo. Incluye la evaluación de peligros, apoyo a inspecciones conjuntas y concertadas y conjuntas a través de las fronteras, pero ahora nos centraremos en el pilar de la información y la cooperación. Y ahora me gustaría hacer un llamamiento a uno de nuestras campañas, una iniciativa principal que tenemos, que es el Camino al Transporte Justo. Camino al Transporte Justo. Aquí veis más o menos de qué va. Veis el logo y el nombre. También lo veréis seguro en nuestras redes sociales. Los Estados miembros, organizaciones, compañeras, también están participando en esta campaña. El objetivo es promover la información sobre los reglamentos nuevos en el sector del transporte y queremos hablar de diferentes temas como el desplazamiento de conductores, los tiempos de conducción y descanso, actividades de puesta en marcha y el tacógrafo. Estos son los 4 temas que se tratan y habrá 4 vídeos, uno para cada tema, interpretados y traducidos. Así que cuando los veáis, echadles un vistazo, compartidlos si es posible. La campaña se lanzará pronto, el 12 de octubre, y durará unas 4 semanas. Esta campaña trata actividades importantes. Vamos a llevarla a los propios Estados miembros. Vamos a hacer eventos de información llamados roadshow, shows sobre la carretera, y habrá 5 Estados miembros que participarán. Primero en Rumanía, el 12 de octubre, otros eventos en Letonia y Lituania en noviembre y diciembre, y demás eventos. Y también estamos desarrollando material. Podéis encontrar el material en nuestra página web que aparece aquí en pantalla. Hay panfletos de información en todos los idiomas de la Unión Europea y algunos más como albanio, macedonio, turco, ruso y ucraniano. Y nuestro público objetivo son los conductores y otras partes interesadas que hayamos identificado. Y la segunda parte de nuestras actividades, la cooperación. Uno de los objetivos principales de ELA es fomentar la cooperación administrativa y eso es lo que estamos haciendo hoy aquí.
ayudar a la comisión a explicar el reglamento, los detalles de la aplicación. Hemos hecho ejercicios similares, por ejemplo, con el sistema IMI del transporte por carretera, el 9 de diciembre de 2021, antes de que se pusiera en marcha este nuevo reglamento. Organizamos una sesión informativa sobre cómo hacerlo. Y todos estos vídeos están en el canal de YouTube, el que os ha comentado Ivona. Y también están traducidos a casi todas las lenguas de la Unión Europea. Hemos organizado otras sesiones de formación sobre el portal de declaración de desplazamientos. Y también seguiremos haciendo talleres como este. Queremos llegar al mayor número de gente posible, todas las autoridades, para poner en marcha este nuevo reglamento. Y también queremos hacer un llamamiento a las buenas prácticas, centrándonos en esto, el transporte por carretera. Nos centramos especialmente en la cooperación entre Estados miembros para aplicar el reglamento. Y todo en la página web de nuevo. Bueno, esto solo era el contexto de por qué estáis aquí, por qué estamos todos aquí. ELA está ayudando a la Comisión, que es la responsable de desarrollar la legislación y de crear el reglamento. Así que le paso de nuevo el micro. Eva, de la Comisión Europea, te paso el micro. Muchas gracias. Espero que tengáis una buena reunión. Hola, espero que me veáis y me oigáis. Me acaba de echar Zoom un segundo, pero ya he vuelto. Muchas gracias por darnos esta oportunidad. Solo quisiera hacer un breve inciso sobre qué es lo que vamos a tratar, que es el paquete de la movilidad 1. Se empezó a aplicar poco a poco. Trataba de los tiempos de descanso, que fue lo primero que tratamos. Y así empezó en 2021. Y luego hubo una expansión del paquete con, por ejemplo, el desplazamiento y otros temas. Este paquete ya está en vigor. Lo que necesitamos ahora es que se aplique correctamente. Estamos aquí para garantizar que se aplique bien, para ofrecer apoyo. Para ello se necesita que todos los actores entiendan y comprendan el reglamento. Necesitamos también que las autoridades sigan estas nuevas normas, que controlen las prácticas en toda la Unión Europea. Federico ya os ha dicho que él está haciendo mucho para ayudar a las autoridades de los Estados miembros a poner en marcha este paquete, para trabajar con DG Move, con la Comisión, trabajo de apoyo desde que se puso en marcha. Hubo instrucciones, preguntas, respuestas, tanto hacia arriba como hacia abajo. Y lo que queremos es garantizar que se haga un pleno seguimiento de la normativa. Hemos preparado formación, material educativo, notas
panfletos, talleres, todo esto lo hemos hecho también con ELA. Y este es uno de los talleres dentro de nuestra iniciativa de talleres para guiar a las autoridades en la puesta en marcha y a todos los actores en la puesta en marcha de este nuevo reglamento, para que haya una comprensión holística. Sobre el desplazamiento de los conductores, tenemos dos series de preguntas y respuestas. Por un lado, ayudar a los Estados miembros a preparar las medidas. La fecha de transposición ya fue, pero hay algunos Estados miembros que todavía no la han cumplido. Esto no es lo más deseable, pero bueno. Uno ya lo hemos tratado y la segunda serie de preguntas y respuestas era describir la aplicación del reglamento. Y ahora tenemos una tercera serie de preguntas y respuestas que se trata del transporte de pasajeros. No todo se aplica al transporte de cargas, no se aplica por igual al transporte de cargas que al de pasajeros. Por eso hay una formación específica. Por eso, preguntas y respuestas sobre el transporte de pasajeros. Se trata de escenarios de transporte, no son hipotéticos, sino que son casos de negocios verdaderos que han sucedido y que nos han mandado. Estos nos llegan a través de ERRU, no son casos hipotéticos. Estas preguntas primero describe casos básicos. Normalmente la situación real es más complicada, pero debemos establecer primero unas bases para luego extrapolarlas y así aprender a cómo actuar. Ahora mi compañera Katarzyna va a comentar algunos de los escenarios y las reglas de actuación en cada uno. No son todos los que hemos recibido. Nuestro gabinete validó estos escenarios ayer. El set entero son 21 escenarios. O sea que después de los que veamos hoy, hay otros cuantos más que estudiar. Y después de este taller se publicarán y a finales de semana estarán disponibles en la página web. Estarán en inglés al principio, pero bueno, luego se traducirán a los demás idiomas europeos. También hemos hecho un estudio en este marco para analizar los casos específicos del transporte de pasajeros que necesitan reglamentos diferentes en cuanto a descansos y conducción y sus tiempos. Y también informaremos de los resultados de este estudio a la Comisión en el futuro. Y no voy a revelar ningún secreto más. Le cedo el micro a Kasia. Muchas gracias. Quisiera presentar primero el reglamento general que se aplica tanto al transporte de cargas como de pasajeros. Y luego me centraré en el transporte de pasajeros, que es el tema de la formación de hoy. Como mencionaba antes Eva, el reglamento de desplazamiento de conductores se adaptó y están establecidos en la Directiva 2020-1057
que se adoptó el 2 de febrero de 2022. Esta directiva es Lex Specialis porque tiene reglamento específico para los conductores. Y esto difiere de otras directivas previas. Los objetivos son garantizar unas condiciones adecuadas laborales, protección social de los conductores, por un lado, y por otro, condiciones adecuadas para los negocios y competición justa para los transportistas. Siempre debemos recordar que todos estos objetivos se deben valorar. El derecho a una paga justa en el país miembro donde están desplazados y también una serie de requisitos comunes administrativos, una lista cerrada de documentos. Y estos se pueden comprobar en las carreteras o en las oficinas. Y el Sistema de Información de Mercados Internos, el IMI, es un sistema clave para publicar los reglamentos junto con la interfaz pública que se llama EU Road Transport Posting Declaration. ¿Cuáles son estos requisitos administrativos? ¿Qué se puede comprobar en las carreteras por las autoridades? El conductor debe proporcionar una declaración de desplazamiento y aquí hay una lista cerrada de elementos que deben aparecer. La identidad del conductor, la identidad del transportista, las fechas de desplazamiento. Y esta declaración tiene que mandarse como muy tarde en el momento en el que comienza el desplazamiento. Y el conductor tiene que tener una copia, ya sea física o digital. Tiene que tener también una prueba de operaciones de transporte, un formulario de viaje para servicios ocasionales o una autorización en el caso de los servicios regulares. Y luego deben aparecer los registros del tacógrafo con los símbolos, los signos de cada país. Y estos son los documentos que se le pueden exigir al conductor. Y pueden multarles si, por ejemplo, si algo no fuera válido, por ejemplo, si la declaración estuviera caducada. ¿Y qué pasa después del desplazamiento? Las autoridades competentes de los Estados miembros pueden solicitarle al operador a través de RTPD la prueba de pago, el contrato laboral. Y si el transportista no proporciona estos documentos, la autoridad competente, en un plazo de 8 semanas, las autoridades competentes pueden solicitarle al Estado miembro
al que pertenezca este operador que les manden los documentos. ¿Y cuál es el modelo que se adopta Lex Specialis? Lo establecido está definido en el Reglamento 1071 de 2009 y se hace una distinción entre los tipos de transporte a los que se les aplica desplazamiento y a los que no. Grosso modo, la distinción es el grado de conexión con el territorio del Estado miembro huésped. La Lex Specialis determinó qué operaciones están exentas de desplazamiento y cuáles no. Las operaciones que no son desplazamientos son las operaciones bilaterales, las actividades no bilaterales adicionales limitadas dentro del contexto de operaciones bilaterales y el tránsito. Y las situaciones de desplazamiento son operaciones no bilaterales y las operaciones de cabotaje. Bueno, no voy a entrar en mucho detalle. Mi colega Eva ya lo presentó, así que por favor pasemos a la siguiente diapositiva. Pasamos ahora a centrarnos en el transporte de pasajeros, tanto el transporte regular como el discrecional. Según Lex Specialis, se hace una referencia al reglamento de la Comisión Europea 1073/2009. En este se recogen diferentes definiciones como servicios regulares, servicios discrecionales, operaciones de cabotaje. En la siguiente, el transporte de pasajeros discrecional y las excursiones locales. En este caso hablamos de excursiones locales de pasajeros no locales dentro de los servicios de transporte internacionales. Se llevan a cabo con el mismo vehículo o con otro vehículo, pero por parte del mismo transportista o grupo de transportistas. En cuanto al transporte regular de pasajeros, en la directiva se adopta un enfoque STOPS para determinar si esa operación es bilateral relativo a los pasajeros, si se les recogen o depositan en una parada específica, es decir, este enfoque de paradas es de lo que hablamos, y pues si los pasajeros se recogen y o se depositan en esa parada en sí. Esto se debe a motivos de certidumbre legal. Esta es la única manera en la que el transportista puede saber de antemano si debe presentar una declaración de desplazamiento o no, también para que el conductor sepa si se le va a desplazar o no. Ahora me gustaría presentar diferentes escenarios
relativos a la excepción del reglamento de desplazamiento y no exentos y diferentes posibles situaciones relativas a ambos. De conformidad con la Lex Specialis, las operaciones bilaterales son aquellas en las que un conductor recoge a pasajeros en el Estado miembro de establecimiento que se constituyó el transportista y se deposita a los pasajeros en otro Estado miembro en un país tercero. También cuando el conductor recoge a pasajeros en un Estado miembro y se les deposita en el Estado de acogida. Esta situación se aplica exclusivamente al transporte de pasajeros discrecional. Cuando el conductor recoge y deposita pasajeros en el país de origen para realizar excursiones locales en otro Estado miembro. Estas situaciones se recogen en el artículo 1, párrafo 4 de la Directiva 2020-1055, la Directiva sobre el desplazamiento de conductores. Avanzamos, por favor. Vemos aquí algunos ejemplos, diferentes escenarios de operaciones bilaterales que se aplican y excepciones que se aplican tanto al transporte regular como discrecional. Vemos aquí en el segundo ejemplo un conductor que inicia su trayecto en Bélgica, deposita pasajeros en un país diferente. La Lex Specialis permite varias operaciones bilaterales durante un mismo trayecto. No, la anterior, por favor. Aquí sí. Aquí tenemos esos ejemplos de operaciones bilaterales que se aplican exclusivamente al transporte discrecional. Son los llamados trayectos de puertas cerradas, es decir, el conductor inicia el trayecto en su Estado miembro de establecimiento y realiza excursiones locales, deposita pasajeros en ese Estado miembro de establecimiento. Estos son grupos predeterminados, es decir, los pasajeros son los mismos. En los casos anteriores de operaciones bilaterales, veíamos que se podían realizar diferentes operaciones bilaterales dentro de estos tours de puertas cerradas. Es decir, no hay ningún motivo por el que no se debería conceder esta excepción a estos grupos cuando la situación es prácticamente la misma que en el caso de las operaciones bilaterales anteriores. Here we have the situations when Aquí vemos otro caso, actividades no bilaterales, solo se permite una actividad no bilateral. En este caso se aplica esa excepción a este reglamento, la situación en la que el conductor, además de realizar una actividad bilateral, recoge a pasajeros o los deposita en el país de acogida de tránsito que cruza ese conductor.
A diferencia del transporte de mercancía, pues solo tenemos una situación, una regla de 1+1. ¿Qué quiere decir esto? Pues que durante el trayecto de ida y de vuelta solo tenemos la posibilidad, solo cabe la posibilidad de una actividad adicional no bilateral exenta de ese reglamento de desplazamiento. Si en el trayecto de ida no se llevó a cabo ninguna actividad bilateral, en cualquier caso no cabe la posibilidad de que haya dos actividades no bilaterales exentas, como sí que sucede con el transporte de mercancía. Por supuesto, sí que hay una excepción solo en caso de que el conductor no preste servicios de transporte entre dos ubicaciones dentro del mismo país. Muy bien. Aquí vemos el tránsito, una situación muy sencilla. En el caso del tránsito no hay ningún reglamento relativo al desplazamiento. El conductor transita, cruza el territorio de un país o varios países sin recoger ni depositar pasajeros. El tránsito no se ve afectado por las paradas debidas a motivos naturales, tanto de conductor como pasajeros, repostaje, descansos. Pasamos a la siguiente diapositiva. Aquí vemos otra situación, las operaciones no bilaterales regidas por este reglamento de desplazamiento. En este caso, las excursiones locales se llevan a cabo en el Estado miembro de acogida sin recoger ni depositar pasajeros en el Estado miembro de establecimiento. En este caso, el conductor, los pasajeros, el conductor pues vuela a España, ¿no? Por ejemplo, a otro país, como vemos aquí, a España, en este caso, y lleva a cabo esta actividad en el país de acogida. Es una situación totalmente diferente a aquella situación por la que el conductor inicia el trayecto en el Estado miembro de establecimiento. Aquí se ve claramente que el transportista entra en competencia con los transportistas por carretera locales para ofrecer ese mismo servicio. Por supuesto, en este caso se justifica que estas actividades no estén exentas de esa regla, de ese reglamento de desplazamiento. En la siguiente diapositiva vemos una operación de cabotaje habitual. Los pasajeros se recogen y se depositan en el mismo Estado miembro en la prestación de ese servicio internacional regular. Esta situación queda clara y es exactamente la misma la que se aplica en el transporte de mercancía. Creo que me he ceñido bien al tiempo. Muchas gracias por su atención. Gracias. Y bueno, hablamos del servicio discrecional de transporte de pasajeros en virtud del Reglamento 561/2006. Aquí hablamos brevemente sobre el reglamento en sí. Dispone un reglamento y las normas sobre el tiempo máximo
de conducción diario, semanal, las pausas mínimas y los periodos de descanso semanales y diarios. El objetivo es armonizar las condiciones de competencia entre los modos de transporte terrestre, sobre todo en el sector de transporte por carreteras, y mejorar las condiciones de trabajo y la seguridad vial. Este reglamento se aplica casi por igual a dos tipos diferentes de servicios de transportes, transporte de mercancías y transporte de pasajeros. Se ha cuestionado por parte del sector desde hace muchos años la norma eh, universal para ambos tipos de transportes. Si se requerían normas específicas para este tipo de transporte específico, este asunto cobró importancia política en el contexto de las celebraciones y se revisó con el paquete Movilidad 1. Sin embargo, se quería finalizar el paquete ya que este reglamento revisado no abordaba esta cuestión específica del transporte de pasajeros por autobús o autocar. En el artículo 8, párrafo 10, se introdujo forma de compromiso y según este artículo, la Comisión debe evaluar y presentar información sobre las normas más adecuadas de los conductores que prestan servicios discrecionales de transporte de pasajeros. Muy bien. ¿Cuáles son los elementos concretos relativos al transporte de pasajeros? Varía muchos casos del transporte de mercancías y de transporte de pasajeros regular. Pues hablamos en este caso de servicios, por ejemplo, turísticos, muy estacionales. Hay picos de actividad durante, en algunos casos, la estación invernal o estival. Hay otros periodos más tranquilos para el sector. Principalmente hablamos de trayectos cortos con pausas frecuentes. Es raro que el conductor tenga que conducir 8 horas consecutivas. Suelen dormir en hoteles. No suelen conducir por la noche. Suelen ser itinerarios personalizados. Por lo tanto, varían sumamente en cuanto a la longitud y el periodo y el tiempo que deben conducir. Por lo tanto, depende de lo que comunique el cliente y de lo que soliciten los pasajeros en relación con las pausas, descansos o cambios en el itinerario. Otra cuestión, sí, esta diapositiva, es la diferencia dentro de este transporte pasajero discrecional, diferencia entre los servicios nacionales y e internacionales. Esta norma de los 12 días se aplica al transporte de pasajeros internacional. Según este reglamento, un conductor podría aplazar ese periodo de descanso semanal hasta 12 periodos consecutivos de 24 horas. Por ejemplo, para un viaje de 160, no sé, 200 kilómetros entre Bélgica y los Países Bajos, sí que debería respetarse esa norma de los 12 días, pero por ejemplo, en
un trayecto parecido en un único país, por ejemplo en Alemania, pues no se podrían beneficiar de esta norma. Esta es la desventaja para las operaciones de transporte nacional. Y esto es algo específico de las operaciones discrecionales. Avanzamos. Publicamos un ejercicio y un procedimiento de la Comisión de Evaluación de Impacto, dado el requisito legal que nos lleva a evaluar las normas específicas que pueden adoptarse para el transporte de pasajeros discrecional. Encargamos un estudio externo con su contratista. Se llevaron a cabo diferentes rondas de consultas para la evaluación de impacto. Fueron consultas abiertas al público sobre esa evaluación de impacto en enero, febrero de noviembre de 2021, febrero de 2022. Recibimos 87 respuestas de autoridades públicas, grupos de interés a la industria, sindicatos, conductores, autónomos y asalariados y también de ciudadanos. Eso fueron las consultas públicas abiertas entre enero y febrero de 2021. En cuanto a la consulta abierta al público, entre noviembre de 2021 y febrero de 2022, se recibieron 170 respuestas. Los subcontratistas llevaron a cabo diferentes entrevistas con grupos destinatarios, pues, los mismos prácticamente a los que respondieron a la consulta, pero centrándose en este caso en asociaciones empresariales del transporte por carretera, transportistas, autobús, autocar, sindicatos, conductores asalariados, autónomos y las autoridades públicas. Además, la empresa subcontratada realizó un estudio de caso centrado en transportistas pymes en diferentes Estados miembros. Así intentaban recopilar información sobre la situación real que vivimos. Así, con esta evaluación de impacto, podríamos determinar los principales problemas para los conductores y sus consecuencias. Aquí lo vemos en este esquema. No existe una armonía entre la naturaleza de los servicios de autobuses y autocares y el reglamento sobre los periodos de descanso y de conducción. También hay una diferencia en el trato entre las operaciones y los transportistas nacionales e internacionales de autobuses y autocares. Los transportistas encontraron problemas también para organizar servicios de alta calidad y eficaces. Estas normas sobre descanso y tiempos de conducción a veces no encajaban con las especificidad y la situación real de estos servicios afectaban a veces a las condiciones de trabajo de los conductores. Sufren mucho estrés, agotamiento. Esto se debe a que no pueden satisfacer las expectativas de los pasajeros y a su vez esto reduce el atractivo de la profesión de los conductores e indirectamente de la seguridad vial.
Tanto los transportistas, los operadores como los conductores durante las consultas indicaron que tenían problemas relativos al cumplimiento con los reglamentos. A veces tendrían que elegir entre satisfacer a los clientes e incumplir las normas o cumplir las normas y generar insatisfacción para los clientes con el servicio prestado. Hay que tener en cuenta también los problemas de la demanda en este sector de transporte de pasajeros. Son problemas y consecuencias que tenemos que intentar resolver, como veremos en la siguiente diapositiva. ¿Cuáles son nuestros objetivos para este nuevo reglamento que encaja mejor con el sector? Tenemos objetivos generales: garantizar servicios de autobús y autocar discrecionales de alta calidad, eficaces, justos, mejorar las condiciones de trabajo y de conducción para los conductores, incluyendo aspectos relacionados con el cansancio y el agotamiento, y mejorar la seguridad vial. Estos son objetivos muy válidos. En cuanto a objetivos específicos, pues garantizar una distribución más flexible de los periodos de pausa y de descanso, esta norma de los 12 días, así como promover un trato equitativo entre las operaciones nacionales e internacionales de autobuses y autocares, que se equipare la competencia y se mejore la competitividad y el rendimiento de las actividades de autobuses y autocares. El ejercicio de la evaluación de impacto puede informarnos y darnos información sobre las dificultades que afrontan estas pymes de transportistas. Así podrían beneficiarse de unas normas más adecuadas para los transportes discrecionales. Con esta diapositiva me gustaría presentar brevemente diferentes medidas políticas que se están abordando. Son ningún secreto, son medidas que ya se presentaron eh, con motivo de la evaluación de impacto durante las consultas públicas. Además, se presentaron durante entrevistas específicas. Puede que se hayan realizado algunos ajustes, se hayan adoptado o añadido algunas medidas compensatorias, pero en general todo esto está a disposición pública desde que se comenzó este ejercicio de la evaluación de impacto. Lo hemos agrupado en tres tipos: eh, pausas, descansos diarios. En cuanto a las pausas, las medidas políticas que consideramos están encaminadas a eh, mejorar la flexibilidad de las pausas y la posibilidad de dividir las pausas en 30 o 15 minutos y también eh, cada 15 minutos, ¿no? Las pausas de mínimo de 45 minutos. Otra posibilidad sería distribuir de manera completamente flexible estas pausas, con la posibilidad de tener mini pausas de 5 minutos. Esto se hace en todo momento para cumplir con la norma de pausas de 45 minutos durante las 4 horas y media de conducción, para respetar esas 4 horas y media de conducción.
En cuanto a los descansos diarios, tenemos la norma de aplazar el inicio de periodo de descanso diario siempre y cuando el tiempo total de conducción sea inferior a 8 horas. Hay diferentes posibilidades. Por ejemplo, aplazar el descanso 1 hora si el tiempo de conducción diario es inferior a 5 horas al día. En este caso, podría aplazarse una o dos veces el descanso durante un trayecto o aplazarse incluso 2 horas, siempre y cuando el conductor no conduzca más de 5 horas. También tenemos la posibilidad de aplazarlo una o dos veces durante el mismo trayecto. Then this, yes, there is the 12-day rule. Aquí tenemos esta norma de los 12 días. Es una posibilidad que se está considerando, por ejemplo, la posibilidad de armonizar las disposiciones para los servicios nacionales y los internacionales, que se rijan por las mismas condiciones. Eliminar también esa condición de servicio único cuando se utiliza la norma de los 12 días. Por ejemplo, un conductor podría conducir a un grupo durante 6 días y luego otro grupo durante otros 6 días y seguir beneficiándose de esas condiciones aplicables a la norma de los 12 días. Otra medida que se está planteando es eliminar esos descansos adicionales de compensación tras la norma de los 12 días. Ahora, el conductor debe tener ese descanso semanal regular antes de iniciar el trayecto y luego un descanso de compensación. Con esta medida se plantea eliminar todo esto, este descanso adicional de compensación tras la norma de los 12 días. Otra posible medida sería distribuir de forma flexible los descansos semanales durante un periodo de referencia de 10 semanas para los servicios nacionales. Aquí no habría una sintonía total y plena con los servicios discrecionales internacionales, sino que más bien se facilita mm, la situación a los transportistas nacionales durante temporadas altas. Así se intenta mejorar la organización de los trayectos diarios y permitir que los conductores puedan pasar más tiempo durante su descanso semanal con la familia. Ahora, si hay trayectos de más de 6 días, el conductor debe pasar parte del tiempo de descanso en la carretera. Por lo tanto, debe ofrecerse esta flexibilidad con esta norma de los 12 días y esta norma de las 10 semanas. Así se permite a los conductores, estos podrían pasar más tiempo con sus familias cuando se toman ese descanso semanal más largo. De esta manera también se resuelve el problema de la escasez de conductores. En este caso, los transportistas no tendrían que emplear a un segundo conductor. Además, para los transportistas pequeños podrían ampliar su oferta de servicios para incluir trayectos más largos.
Por ejemplo, en algunos trayectos no se permite el empleo de un segundo conductor y las pequeñas empresas tienen que rechazar este tipo de viajes porque cuesta mucho. El cliente no quiere pagar ni siquiera un día adicional, ya que tendrían que emplear a un segundo conductor. Esto incrementa el precio del viaje y los clientes no están dispuestos a aceptar esta situación. Bueno, me gustaría decir también que ahora mismo tenemos 3 medidas políticas que se están considerando. Las hemos agrupado aquí, medidas sobre pausas y periodo de descanso. Ahora mismo es demasiado pronto para decidir qué opción preferimos. La evaluación sigue en curso, pero eso sí, me gustaría enfatizar 2 aspectos relativos a estas medidas políticas. En primer lugar, decir que están planteándose, todavía se están examinando. Queda claro que no se van a adoptar todas estas medidas políticas. Algunas pues, son contradictorias entre sí. Debemos encontrar una medida justa entre pues, las mejores condiciones de trabajo y los intereses empresariales en todas las opciones de políticas. Algo muy importante también es enfatizar que en ninguna medida política no se plantea ningún cambio en el tiempo máximo de conducción, ni en el tiempo mínimo de pausas, ni en los periodos mínimos de descanso. Solo se tiene en cuenta la flexibilidad, cómo distribuir las pausas. Por ejemplo, pues, el aplazamiento del periodo de descanso y demás. Bueno, solo para ofrecer flexibilidad, no cambia esas normas básicas. Pretendemos presentar el informe sobre la evaluación de impacto ante el Consejo de examen reglamentario en noviembre. En diciembre tendrá lugar la reunión de este Consejo y si todo va bien, podremos presentar una propuesta para la revisión del reglamento 561 a principios del año que viene. Bueno, esto es todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes, un placer estar aquí con ustedes. Soy Seamus Lynch. Trabajo en un equipo responsable de las inspecciones conjuntas y concertadas que forma parte de ese pilar de la aplicación. Antes de entrar a explicar las actividades que se han llevado a cabo hasta ahora, me gustaría hablar brevemente sobre nuestro mandato y ese apoyo que podemos brindar a los Estados miembros, a las autoridades nacionales de cumplimiento que participan en estas inspecciones transfronterizas concertadas y conjuntas. En esta diapositiva vemos que la Autoridad Laboral Europea tiene un mandato específico en el ámbito de los aspectos sociales del sector de transporte
Por carretera se respeta la ejecución de estas normas relativas a los tiempos de descanso, de conducción, el desplazamiento de los conductores. En el paquete de movilidad se introdujeron cambios considerables a esta legislación específica del sector. Ahora los Estados miembros están implantando, preparando la implantación de estos reglamentos. Nosotros ayudamos a los Estados miembros y a la Comisión en la ejecución transfronteriza de estos reglamentos junto con los socios sociales y las autoridades de aplicación. La Lex Specialis incluye una norma para la ALE, lo que respecta a las autoridades de ejecución de los Estados miembros, lo que respecta a los controles concertados y en la formación, los esfuerzos conjuntos de formación. En la movilidad laboral entra en juego diferentes cuestiones en la Unión Europea, la necesidad de cada vez mayor de esas inspecciones concertadas y conjuntas, sobre todo en lo que respecta al abuso del desplazamiento de trabajadores, trabajadores independientes, fraudulentos, esas empresas llamadas empresas buzones, agencias de trabajo temporal, trabajo no declarado. Nosotros trabajamos para luchar contra estas acciones, ya que pueden actuar como efecto disuasor en el trabajo conjunto de múltiples socios y para aunar esfuerzos y conocimientos. En nuestros reglamentos se establece que ofrecemos apoyo a los Estados miembros. La ALE ofrece apoyo operativo a los Estados miembros, asistencia, la preparación, coordinación y acciones de seguimiento. Por ejemplo, la ALE facilita la comunicación, el intercambio de información, organiza reuniones de seguimiento, de preparación, proporciona apoyo financiero también para la interpretación, el alojamiento, gastos de desplazamiento para las acciones que nos atañen y también, por ejemplo, ofrecemos ayuda para la traducción de documentos específicos o material de comunicación. También tienen a su disposición asesoramiento jurídico. Pasamos a nuestras actividades del 2022 sobre la carretera. En febrero contribuimos a la Semana de Acción. En febrero de 2022 contribuimos a esa Semana de Acción Camión y Autobús junto con RoadPol. Facilitamos esas inspecciones en carretera. En estas se incluyó a otras autoridades nacionales de los Estados miembros que, además de las fuerzas policiales, tenían competencia para la ejecución de esas normas dentro del cometido de la ALE, pues aduana, seguridad social, autoridades de ejecución transfronterizas, entre otras. En esta semana de febrero, coordinamos la participación de observadores de Chipre, Grecia, Italia, Lituania, Malta, España y Eslovaquia. Las autoridades de Bélgica, Alemania, Croacia, Portugal facilitaron la participación de los observadores de estos países. La segunda semana de acción en cooperación con RoadPol. Esta semana tuvo lugar en junio de 2022. En este caso, hubo más Estados miembros participantes. Ya lo veremos en la próxima diapositiva, pero aquí vemos las cifras relativas a las estadísticas de toda esa semana. Vemos una amplia participación por parte de las autoridades nacionales. Más de 226 controladores, incluyendo 69 observadores de 34 autoridades. Por supuesto, personal de la Autoridad Laboral Europea y varios intérpretes. Aquí vemos una comparación de las cifras de la semana de febrero y la de junio.
Las cifras de febrero están en morado y las de junio en azul. En febrero, como dije antes, 4 Estados miembros acogieron a observadores de otros 7 Estados miembros. Por lo tanto, en total, 11 participantes en esta semana de acción. En la semana de acción de junio, la participación aumentó de 11 a 17. En total, 8 controles en la carretera, 2 en Estados miembros, como por ejemplo vemos ahí Francia a la derecha, 4 en esos países que asistían como observadores a otro Estado miembro. Así que en total, entre anfitriones y observadores en junio, la participación total fue de 17 Estados miembros. La última semana de acción tendrá lugar la semana que viene, la semana que empieza el 10 de octubre. Como vemos, habrá algunos países que acogerán a observadores: Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Rumanía y Eslovaquia. Las autoridades participantes que viajarán como observadores, pues las vemos aquí. De los 7 países miembros de acogida, 5 también viajarán como observadores. En total, 15 Estados miembros participarán en esta semana. Octubre es un mes bastante ajetreado. Contribuimos a esos controles en carretera en Bélgica con observadores de Lituania y Estonia. En Croacia, el 25 y 26 de octubre, tendremos también observadores de Letonia, Eslovaquia, Bélgica y Eslovenia. Esperamos reunirnos de nuevo con RoadPol en noviembre y así finalizar todo de cara al año que viene, decidir esas semanas de acción específicas para el 2023. No solo estamos organizando estas semanas de acción que vemos en las diapositivas anteriores, también tenemos ejemplos de otras actividades en las que nos hemos embarcado en los últimos años. En marzo, abril, tuvo lugar una inspección conjunta entre los Países Bajos y Bulgaria. En junio, otra inspección específica con Bulgaria y otra inspección en la carretera conjunta en junio en Zeebrugge, en Bélgica, el 6 de junio, como digo. Esa inspección conjunta entre Países Bajos y Bulgaria tenía como finalidad investigar una empresa de empleo ficticio. Utilizamos a esos funcionarios de enlace nacional para llegar a una conclusión exitosa. La inspección específica supuso la participación de Bélgica y Bulgaria, un caso de bastante visibilidad que a lo mejor vieron en los medios. Pero bueno, para que se hagan una idea brevemente, un caso que se remonta al 2017, hace casi 5 años, la Policía Judicial Federal, con el juez de investigación a la cabeza, intentó obtener información sobre un grupo en Bulgaria. Se enviaron notificaciones de búsqueda sin resultados satisfactorios. Nunca consiguieron una conclusión satisfactoria, pero afortunadamente a mediados de año, gracias a la intervención de los funcionarios de la CED Nacional de Bulgaria y Bélgica, pudo realizarse una inspección conjunta en Bulgaria. Gracias a la misma, las autoridades belgas ahora han podido seguir trabajando en este caso y tras la información obtenida se ha podido garantizar y dar respuesta a las inquietudes de los conductores. Por último, la inspección de carretera que tuvo lugar el 6 de junio en Zeebrugge, facilitamos la participación como observadores de Bulgaria en esta inspección en carretera específica.
se centró en especial en 2 de los nuevos reglamentos que se han presentado con el paquete de movilidad, por el que se prohíbe a los conductores a que tomen los descansos regulares semanales en la cabina y el tener que volver al Estado miembro de establecimiento, al menos 8 semanas después de abandonarlos. 2 cifras sorprendentes que se extrajeron tras esta inspección en carretera. La primera, de 153 vehículos controlados ese día, se detectaron 101 infracciones de esa norma del descanso semanal. Es decir, 2/3, el 66% de los conductores estaban tomando su descanso regular semanal en la cabina. Se detectaron 22 casos, además de vehículos que no habían vuelto a su estado miembro de establecimiento, al menos tras 8 semanas de abandonar el mismo. Esto demuestra los problemas que seguimos teniendo respecto a estos asuntos. Bueno, antes de terminar, teniendo en cuenta que estamos en un taller sobre transporte de pasajeros, tengo que reconocer que no he proporcionado mucha información sobre los controles pasajeros. Es cierto que podría parecer que nos centramos menos en la aplicación de las normas en el transporte de pasajeros en lugar de mercancía. Para tal fin ya hemos hablado con Roadpol para ver cómo podemos tratar este asunto de aquí en adelante. Esperemos poder crear algo en esta línea en el futuro. Sería más bien para el año que viene. Sven de Roadpol creo que está aquí conectado. No veo la pantalla, Ivana, pero puede que esté ya preparado Sven para tomar la palabra y hablar de cómo podemos abordar esta cuestión en el futuro. Antes, me gustaría instar a los participantes a que nos envíen sus opiniones, buenas prácticas. Quizá quiere comunicarnos cómo están lidiando con la ejecución de los reglamentos de transporte de pasajeros en sus propios países. Muchas gracias por cederme la palabra y por la presentación de Hicimos sobre estas semanas de acción de este año. Soy Sven Killian, oficial de policía que trabajo para Roadpol de Alemania. Me gustaría presentar brevemente Roadpol. Somos la Red Europea de Vigilancia de Carreteras, una fuerza policial de carreteras que se tienen por objetivo reducir los accidentes y los accidentes con víctimas mortales en toda Europa. Tenemos entre nuestros miembros a todos los Estados miembros de la Unión Europea y también a otros países de Europa. Intercambiamos buenas prácticas, trabajamos en acciones conjuntas en materia de tráfico en general. Tenemos diferentes grupos de trabajo. Uno, por ejemplo, se centra en camiones, autobuses, riesgos a la conducción, el paquete de movilidad y otros elementos. Nosotros ofrecemos nuestra opinión, se la enviamos a Eva y es verdad que nos ha ayudado mucho la Comisión Europea, nos ha ayudado mucho desde un principio, incluso antes del paquete de movilidad. El grupo de expertos sobre el tacógrafo comenzará su trabajo el año que viene y también hemos trabajado en las preguntas y respuestas, no solo en los desplazamientos, sino también tiempos de descanso y conducción, algo que agradecemos enormemente. No podemos hablar en nombre de los Estados miembros, algo que no se nos permite, sino más bien como expertos individuales. Pero siempre podemos compartir nuestra experiencia para encontrar la mejor solución.
Estamos organizando varias semanas de acción a lo largo del año, no solo en camiones y autobuses, sino también pues controles de alcoholemia, el uso del cinturón y demás. A principios de este año, con Simus, la ALE, hablamos de cómo podríamos cooperar en estas semanas de camión y autobús. Vemos los resultados tan exitosos de el primer año. Simus y yo nos conocemos desde hace 10 años, pero ahora que trabaja para la ALE intentamos intercambiar buenas prácticas y ver cómo podemos cooperar no solo este año, sino también en el futuro. Trabajamos con la ALE en estas semanas de acción de transporte de mercancía, no de pasajeros. Pero bueno, como dijo Seamus, queremos el año que viene centrarnos también en el transporte de pasajeros. Ya se ha dicho antes, ¿no? Siempre es fácil, ¿no? Salir de la comisaría y parar a un camión porque nunca sabes qué te vas a encontrar. No es una excusa, pero es decir que es diferente pues parar a un autobús o a un camión. Cuando paras a un camión, pues principalmente solo una persona. En un autobús, pues hay 50 personas aparte del conductor, ¿no? A veces pues tenemos servicios discrecionales, personas que están haciendo turismo. A veces hay un autobús de aficionados de fútbol que están borrachos para ir a ver un partido. Siempre te encuentras sorpresas cuando paras un autobús y hay que saber lidiar con ellas. No es tan fácil. Cuando se para un autobús, pues a veces hay problemas con los periodos de descanso y de conducción, así que hay que estar preparados para cualquier cosa cuando paramos a un autobús. Por ejemplo, en mi estado federal, en Alemania, tenemos unidades especiales para los controles de autobuses y pasajeros y hacemos muchos controles en el transporte de pasajeros. Sin duda, tenemos también en la fuerza policial grupos especiales para el control de ese transporte de pasajeros. Tenemos un taller, por ejemplo, específico sobre transporte de pasajeros de una semana. Tenemos otra semana en tiempos de descanso, otra semana de tacógrafo, otra para análisis de software. Entonces, no solo vamos a la academia de policía, sino que hay más formación y lleva bastante tiempo el ser experto en el transporte de pasajeros. Por supuesto, luego llegó la pandemia, no pudimos hacer formaciones y demás. Así que en el futuro creo que será más fácil y será más fácil formar a las fuerzas policiales también para hacer los controles sobre la carretera. Yo solo puedo hablar en nombre de las fuerzas alemanas. Pero bueno, promoveremos trabajar en mayor medida en el transporte de pasajeros y nos centraremos más en esto las semanas de acción del año que viene. Gracias. Muchas gracias una vez más a todos los que han participado en la organización de esta reunión, la comisión, Ivona, todos los que han trabajado entre bastidores y quienes nos han ayudado con la organización de la reunión online y la interpretación de la misma. Para concluir, me gustaría decir que seguiremos organizando otras sesiones de formación, no necesariamente sobre el transporte de pasajeros, pero sí relativas al ámbito del transporte por carretera. El 14 de noviembre, por ejemplo, sobre el tiempo de descanso fuera de la cabina, reclasificación de infracciones, se les informará sobre estas sesiones online. También tendremos otro episodio sobre el programa IMI, el Sistema de Información de Mercado Interno, para explorar las funciones del módulo IMI sobre transporte
cómo funciona y pues si están experimentando dificultades en su uso y demás. Es una parte muy importante de lo que nos espera de aquí en adelante para seguir tratando esta cuestión. Estamos preparando además un informe de análisis sobre las dificultades que encontramos en la cooperación, en el transporte por carretera. Ahí hablamos de las dificultades que afrontan las autoridades competentes a la hora de aplicar estos reglamentos de forma transfronteriza. Este informe servirá de base para las acciones que tome en el futuro la Autoridad Laboral Europea en este campo. Así que en cuanto obtengamos los resultados de este estudio, les informaremos. No me queda sino darles las gracias por participar en esta reunión, que será una de las varias iniciativas dentro del campo del transporte de pasajeros. Vimos que necesitábamos ofrecer más información, talleres, formación más adelante, y junto con la cooperación estamos listos para organizar otros talleres y eventos de este tipo en el futuro. Muchas gracias. Que disfruten del almuerzo. Gracias a todas y a todos los participantes y organizadores. Gracias. Hasta pronto.